Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, con todos ustedes la doctora Irena Eris, que siempre lo digo mal, Eris, Irena Eris, pero siempre lo digo mal, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, que estos nombres que se ponen la gente de las Polonias. Bueno, White Lifting Perfect Remodeling Repair Night Cream, o sea, remodeladora, reparadora, perfeccionadora de la noche en crema. Venga, ala, ya está todo dicho. Señoras y señores, estoy juguetón hoy, Hoy estoy muy juguetón. Bueno, aquí tenemos esto de aquí. Ya sabéis que además ahora conforme vaya hablando, pues va apareciendo el tema y os voy poniendo una aproximación de cómo es el productis en cuestión. ¿Qué tenemos aquí? Pues algo así, lo veo. Pues 3.5 mililitros de producto, que es más que suficiente para probar y testar. Ya lo había probado antes porque en las tiendas me tratan muy bien y normalmente me dan 2 de estos productos fantásticos. Señoras y señores, toca lo que toca y lo que toca es atizárselo. Ya para empezar, y tengo que comentaros que es súper fundente, a más no poder, muy fundente. Y cuando digo muy fundente es que es un gustazo. A mí me gustaría que hubiese sido más densa, pero dentro de lo que nos presenta doctora Irena Eris, pues está fenomenal. Ya sabéis que es una firma que he presentado varios productos de ella. Me parece estupendísima. Y voy con lo que voy. Luego ya después, una vez que termine el timelapse, ya sabéis que os voy a hablar de la cremica y de las cosas que me parece o me dejan de parecer, ¿vale? Así que vamos al timelapse, pero que ya mismo. Los laboratorios nos dicen que es completamente rejuvenecedor y reafirmante del contorno facial, que densifica el extracto reticular de la dermis. Ensayo in vitro, que lo ponen ahí con un asterisco muy bien puesto. Leaf Sculpture, registrado por ellos, por estos laboratorios de la doctora Irena Eris, Javier, siempre lo voy a decir mal, o sea que os quede claro que lo voy a decir mal 500.000 veces, o sea que aquí nadie se eche las manos a la cabeza porque sé que lo estoy diciendo mal. Bueno, pues este producto va fenomenal, según dicen los laboratorios, para redensificar a tope el rostro, reafirmar y levantar el contorno de la cara, o sea que se supone que con esto la papada va a desaparecer, y más si tienes barba porque se camufla, porque por otra cosa estoy seguro de que no. Actúa sobre las arrugas de forma multidireccional, o sea que te lo aplicas y la crema va para acá, para la derecha, para la izquierda, tiene vida propia. Esto es un escándalo, hace de todo, es como va por la vía, coge la arruga y se mete dentro por la derecha, por la izquierda. Vamos a ver, va por donde tienes que aplicártelo. Si te lo aplicas por todo el rostro, esto se queda ahí y luego va a donde va. Estamos hablando de cosmética, señoras y señores. Estoy en broma, pero estamos hablando de cosmética. Y los milagros a Lourdes. Esto entra hasta determinadas zonas de la piel, determinadas capas. Pero punto pelota, porque por ley no pueden pasar a capas profundas. Contiene también microalga roja que nos va a facilitar un efecto, pues lo que dice el nombre, lifting. La centella asiática mejora la elasticidad. La pasiflora y el aceite de karité dejan la piel sedosa al tacto. Bueno, pues mis percepciones durante las aplicaciones que he tenido de esta cremica de aquí de Institute Solutions de la doctora Irena Eris. Bueno, esta White Lifting. Los productos lifting siempre pecan de lo mismo. Y es que te los coges, te los das y tienes sensaciones. Siempre esto es muy sensacional todo. Javier Orgaz es que es muy sensacional. Pero tienes que efectivamente tener la piel como más tirante. Pero es que esa tirantez yo no la noto que sea porque esté la piel completísimamente hidratada, sino porque está reseca. Esa tirantez es por sequedad. Yo ahora mismo, que me la acabo de aplicar generosamente en mi rostro, tengo la piel reseca.
necesito, sí que la noto texturizada y tal, y todo lo que tú quieras, pero noto la piel reseca, no la noto hidratada. Me falta aporte de hidratación, necesito más, mi piel necesita absorber más, quiere más, y esta cremita de aquí, que además he dejado el blister por aquí, lo tengo aquí, esta de aquí, tensa a base de sequedad, por mucho que digan que tenga pues el aceite de karité y la pasiflora que dan efecto sedoso, no tengo efecto hidratante, no me da efecto de hidratación. Para que tuviera el efecto de hidratación de esta crema lifting, lo ideal hubiese sido que antes me hubiese dado un serum. Problema que tienen los serums, la mayoría del mercado, es que también resecan. Entonces, si os aplicáis un serum que normalmente tiende a resecar la piel, a dejártela estupenda, por supuesto, cuidado, porque yo soy muy pro serum también, pero tienden a resecarla. Entonces, ¿qué pasa? A no ser que sean unas ampollitas, por ejemplo, de Estée Lauder o de Elizabeth Arden o algo de esto que te dejan la piel, pero claro, estás teniendo una hidratación extra, pero es diferente. Pero un serum puro y duro normalmente lo que hace es que te reseca un pelín más la piel, con lo cual luego tienes el aporte de la crema. Pero si te juntas con un serum que te reseca un pelín más la piel y luego te das algo así, te va a faltar hidratación, porque además notas la piel que está tirante, pero yo no noto la piel tirante de una forma sana. Noto la piel tirante de una forma que va en sequedad. El producto me gusta. Es un producto que además sí que es cierto que te pasas la mano por la piel y la notas no sedosa, porque no la notas sedosa, pero la notas así como más redensificada quizás. Vuelvo a repetir, los milagros a Lourdes, pero creo que en mi caso se me queda un poco escasico y necesito un mayor volumen de hidratación. Lo ideal, por ejemplo, para usar este tipo de producto es utilizar unas ampollitas, pues de Estée Lauder o de lo que sea, que yo para eso también la verdad es que no nos vamos a engañar, utilizaría pues la línea completa de Elizabeth Arden o de Estée Lauder, algo, ¿vale? Y no utilizaría esta para combinar con una ampolla, por ejemplo. Porque entonces lo comido por lo servido. La falta de hidratación que me da esta, porque yo con esta necesito mucha más hidratación. A ver, hay que hablar, claro. A mí me gustan las cremas muy empalustras, que te la eches y la tengas que trabajar. Esta es excesivamente fluida y se le ven las intenciones ya desde un principio. Con lo cual, ¿me gusta? Sí, pero ¿me la compro? No. Creo que en el mercado hay muchas mejores opciones que esta Wild Lifting de la doctora Irena Eris y podéis probar, o sea, lo que tenéis que hacer es probarlo, por mucho que os diga el Orgaz una cosa o la otra, tenéis que probarla, y hay muestras y las chicas os van a estar encantadas, igual es vuestra crema, la mía no, porque ya sabéis, además lo he dicho iba a decir muchísimas veces, no, pero lo he dicho millones. Necesito hidratación a mogollón y necesito encontrarme la cara que me he echado algo. Esto se me pierde y sí que tengo ese rollito de tensión lifting, pero, como he dicho tantas veces, a costa y en detrimento de la hidratación. Y yo, a mi edad, ya estoy buscando hidratación. Lo que no estoy buscando son efectos lifting, porque para hacerme un efecto lifting me meto en un quirófano o me meto unas infiltraciones pues de ácidos hialurónicos enriquecidos, de ácidos polilácticos y de lo que tenga que meterme. Pero no con esto, ¿de acuerdo? Esto no, pero ni con esto quiero decir, ni con esto ni con cualquier otra que se me entienda, pero ir a probarla. Porque luego también, como lees esto de que son cosas que luego al final pues dices, bueno, vale, que el producto va por donde va la línea de la arruga, pero claro, efectivamente, ¿cómo no va a ir por la línea de la arruga si tú te estás aplicando en el rostro la cremita? Es que hay veces que el marketing se pasa muy mucho, o sea, tú te aplicas la crema y la crema va por todo el rostro. No, la crema no es inteligente, ni toma una carretera ni para la derecha ni para la izquierda. Una crema tampoco sabe si es de día o es de noche, cuándo es. Tú sí, pero la crema no. Entonces, entramos siempre en muchos conflictos a la hora de hablar de productos cosméticos. De todas formas, probarlo, por favor, porque no es mal producto y a lo mejor sí que se adapta a vuestras necesidades. A la mía no. A la mía no, porque yo necesito mucho más. Creo que además es un producto, fijaros lo que os digo, y no es por quedar bien con ellos, porque esto es una muestra y yo aquí ni pincho ni corto, pero creo que es un producto que no está tan orientado a pieles maduras como pieles jóvenes.
Ojo, cuidado lo que estoy diciendo. Me refiero, a ver, la gente que pase de 50 tacos, esto se le queda muy corto. Pero sin embargo, para edades entre 35 y 45 podría ir muy bien, ¿vale? Pero solamente para esas edades. ¿Por qué? Pues porque la piel todavía, y si no se está muy castigado o castigada, todavía esto puede funcionar y darte el aporte que necesitas justo. Pero cuando ya pasamos determinadas edades, necesitamos otros aportes completamente diferentes. Luego cada cual con sus gustos personales. Pero creo que esta de aquí se adaptaría muy bien para pieles ya entrando en la madurez, en ese rango entre 30 y tantos años, 45 aproximadamente, que todavía estos aportes pueden ser muy positivos. Pero para pieles ya maduras estamos entrando en otros temas y estos se quedan muy corticos. Señoras y señores, suscribíos al canal, que ¿qué más? Iros al Patreon también del Javier Orgaz, que está todo en las cajas de descripción, en los banners y por todos lados. Me encontráis, ayudéis al canal, me ayudáis a mí, vamos a tope. Y bueno, pues espero que os gusten todas estas sesiones cosméticas a las que os someto. Yo estoy encantado porque así de paso ya me aprovecho y me echo algo de potingue en la cara y ya me voy con hidratación para luego hacer los lives y los streaming y todo lo que tenga que hacer. Así que encantadísimo de la vida. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por soportarme, mis locuras y sobre todo por darlo todo por el Orgaz. Nos vemos enseguida, que no me entere yo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.